Ahora sí, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? ¿No? Estamos día sábado, así que esperemos que lo pasen todos muy bien. Y bueno, hoy día tenemos un conversatorio muy importante de de la unidad Vanguardia Gerontológica. Y así que hoy día le toca presentar el tema a nuestra subdirectora académica, Judith Adriana Ávila Salas. Y el tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con los centros de personas mayores autovalentes. Este es un tema que justamente es muy importante porque hay que definirlo claramente y sobre todo por la importancia que tiene actualmente en la sociedad y sobre todo ver hasta qué punto los alcances que pueda tener, la influencia que puede tener y todo esto lo vamos a poder conversar el día de hoy. Adelante, Judith. Ujú. Gracias, Luigi. Buenas tardes a todas y a todos. Y efectivamente, como tú dices, este es un tema muy interesante, sobre todo porque actualmente, y como hemos visto generalmente en vanguardia gerontológica, la vejez y el envejecimiento han ido cambiando conforme pasa el tiempo. Y hoy en día, las personas que se definen como adultos mayores son personas que todavía tienen mucha vitalidad, que todavía tienen mucho interés en seguir haciendo cosas. Así es de que justamente estos centros para personas mayores autovalentes, como dice el título, pues son eso, porque en principio definamos que una persona autovalente son aquellas personas que tienen la capacidad de realizar actividades de manera, digamos que sin necesidad de requerir apoyo, de manera normal, de manera natural, sin la necesidad de requerir apoyo como otras personas. Entonces, vemos que cada vez es mayor este tipo de población y que es necesario de repente estos centros, estos lugares donde ellos pues puedan contar con actividades que cubran sus necesidades, incluso de alimentación, ¿no? O sea, porque de repente en estos lugares se les da el desayuno o la comida o ambas, ¿no? Estos centros de atención, se pueden llamar así, centros de atención, residencias de asistencia, casas de asistencia o casas de día, dependiendo del lugar en donde se encuentren. Incluso en México, el INAPAN les llama, por ejemplo, clubs o les llama también albergues, pero generalmente los albergues son más de estancia prolongada. Estos centros de atención, sobre todo para personas autovalentes, no son de estancia prolongada. Pueden serlo, pero generalmente son de pocas horas. Es decir, donde el adulto mayor va por un tiempo, un espacio Ujú. de 8 horas, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y hace una serie de actividades para que cubran sus necesidades, sobre todo de recreación y aprendizaje. Dichas actividades también deben de ser eh, o prevalece el contacto con la naturaleza. Buscan que sean espacios en donde haya contacto con la naturaleza, donde se puedan hacer actividades al aire libre, para que el adulto mayor tenga ese lugar, ¿no? El objetivo de estos centros de atención es coadyuvar a la conservación de la salud física y mental, mejorando la calidad de vida y sus relaciones sociales en un ambiente multidisciplinario. Justamente el pasado jueves teníamos una conversación en donde veíamos que la gerontología pues era una disciplina, más bien, un área multidisciplinaria y estos centros son eso, ¿no? O sea, son espacios que ofrecen atención gerontológica integral a las Ujú. personas mayores y en donde se pueden hacer una serie de actividades dependiendo del área,
el país incluso, ¿no? Leía algo muy interesante que se está haciendo en Perú, por ejemplo, un proyecto que se está haciendo en un lugar que desconozco, pero que según lo que leí, suena muy bonito y que seguramente tú has de conocer, Luigi, que Sí, se llama Pachacamac, ajá. es que dice que está en Lima, Es, en- que es el es distrito de sí, es un Pachacamac, distrito de Lima. que dice que tiene Ujú. unas áreas verdes o naturales muy bonitas. Entonces, justo es lo que se busca, ¿no? Que las personas adultas mayores que todavía tienen mucho interés en realizar actividades tengan esta oportunidad de hacerlo en espacios alegres, cómodos, bonitos. Y las actividades pueden ser diversas. Yo afortunadamente trabajo en un lugar que tiene también unas áreas verdes muy bonitas y tenemos educación física, tenemos manualidades, tenemos pintura, tenemos música, tenemos psicodanza, tenemos tanatología, tenemos un área, más bien un horario especial Ujú. para el equipo de salud que se integra por 5 áreas. eh, Da pláticas sobre un tema desde el punto de vista de cada área. Entonces, ha resultado muy interesante porque las personas pueden aprender de una enfermedad desde un área integral, desde una formación integral de todas las áreas, pero hay lugares en donde tienen carpintería, hay lugares en donde tienen talleres que aquí en México se le llaman productivos, porque pueden Ujú. realizar cosas que después pueden ellos comercializar y entonces ayuda también a su cuestión económica. También existen, la idea es que exista este contacto con los familiares en donde haya una interacción, si sus papás o mamás pasan 8 horas en un centro de estos, la idea es que se observe cómo está en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, incluso en el aspecto espiritual, para que puedan estar o convivir de mejor forma con las familias. Entonces, es toda una integración y un trabajo que se hace a través de un equipo multidisciplinario para que las personas mayores puedan seguir adelante, puedan seguir aprendiendo, puedan seguir conviviendo y mejoren su calidad de vida. Existen eh, reportes estadísticos aquí en México, lamentablemente, en donde la cantidad de centros de este estilo son muy pocos comparados con la necesidad que hay, dado el número Ujú. de personas mayores que existen. Y yo no creo que sea el único país. Yo creo que la demanda de estos Ujú. sitios es muy alta comparada con lo que se ofrece, porque además la gran mayoría son centros privados que generan un Claro, gasto y no claro, todas las personas mayores pues pueden cubrir ese gasto. así es. Entonces, los que son públicos son muy pocos y en algunos casos incluso hay hasta lista de espera, ¿no? Para poder ingresar a ellos. Entonces, la verdad es que hay que ir viendo, desde que yo empecé a ver esta situación, es cómo poder hacer más centros de estos o de qué manera poder ofrecer más actividades que las personas mayores puedan aprovechar sin tener que gastar o que Claro, hacer un apartado del poco dinero que pueden tener de su pensión o que la familia les pueda ayudar a pagar, ¿no? Entonces, aquí en México el INAPAM ha cumplido una labor importante en este sentido porque estos clubes que ellos mencionan han sido muy buenos. En ellos también tienen baile, tienen paseos, en fin, tienen una serie de actividades muy importantes, pero vuelvo a insistir, finalmente no se dan abasto con la cantidad de población que hay por un lado. Por otro lado, la falta de publicación, la falta ujú. de Y- conocimiento
muchas veces hace que la gente no asiste y que no aproveche esos Falta lugares. difusión, falta difusión. Exactamente, falta la Ujú, difusión. Entonces, la verdad es que creo que hay un trabajo todavía muy grande por hacer para que estos lugares se aprovechen al máximo y para que haya más lugares como estos, porque hacen mucha falta, ¿no? Hacen mucha ujú, falta. Aquí en México, no sé si en otros países existan, pero existe lo que se llaman casas de cultura también, que ujú, son lugares en donde igual hay una serie de actividades. Estas no son propias de personas mayores, estas son para todas las edades, pero que muchas veces también dan la oportunidad a las personas mayores de integrarse a dichas actividades porque la gente está buscando qué hacer, ¿no? ujú. Tengo la oportunidad, asimismo, de dar clases de baile en una de estas casas de cultura y la población de nosotros es en su mayoría adultos mayores. O sea, realmente jóvenes casi no tenemos, sino adultos mayores que necesitan esa integración, que necesitan esos Ujú. grupos, esas redes de apoyo, esas redes de amistad. De repente nos encontramos que queremos empezar a dar la clase y ellos están charlando y están compartiendo y están muy animados, ¿no? En otra actividad y les gusta bailar, pero también les gusta platicar y les gusta hacer fiestas y les gusta y aprovechan ese lugar para hacerlo, ¿no? Entonces, vemos que sí hay una gran necesidad de que existan estos centros de atención pues hay que trabajar en ello. Yo creo que es un trabajo bastante arduo, Ujú. bastante importante porque la demanda es grande, Sí, pero sobre todo hay que difundir, Vivi. Hay que difundir mucho estos lugares para que exacto. la gente los aproveche, para que no se queden siempre en sus casas. Decimos que queremos cambiar este lenguaje acerca de las personas mayores y uno de los estereotipos es que las personas mayores ya no hacen nada o se encierran, ¿no? O que se quedan ya en También. sus casas sin hacer nada. Pues Sí. hay que animarlos, hay que motivarlos a que existen estos lugares, a que se pueden hacer muchas cosas, siempre van a encontrar algo que hacer y deben de aprovecharlos porque además justo la intención, una de las intenciones de esto es su desarrollo social, ¿no? Su desarrollo Ujú. convivencial, esta parte de integrar con todas las áreas del ser humano, física, eh, este, psíquica, y social, pues lo cumplen con estos centros. Entonces, es muy importante, es algo que todavía yo creo que falta mucho por hacer, Falta promover, pero que ¿no es cierto? exactamente, Ujú, pero que existen y hay que aprovecharlas al máximo. Por ujú. supuesto, también existen muchos tabús, ¿no? También existen muchos mitos Ajá. acerca de que en estos lugares no se les trata bien a las personas mayores, que en estos lugares, pues existe maltrato, existe abuso. No Sí, siempre es así, claro, claro. porque afortunadamente ha ido cambiando la cultura y las personas mayores van Ajá. conociendo cada vez más sus derechos y se defienden un poco más, pero también es cierto, y eso es algo bien importante, como lo comentaba la doctora Zarevsky el jueves, es que estos lugares a veces están dirigidos por administrativos, por contadores, cuando mejor nos va por doctores, y no están dirigidos por gerontólogos, ¿no? Que son quienes Ay, deberían de tener el exacto. conocimiento integral para poder Claro. llevar a cabo y cumplir con los objetivos del lugar. Entonces, ahí es donde también nos falta mucho que hacer. ¿Por qué esos lugares y personas que no tienen nada que ver con los adultos mayores o no cuando menos en la formación? Ujú. Entonces, hay que trabajar mucho al respecto porque, te digo, cuando mejor nos va, lo dirige un doctor que Ujú. ya tiene como otra visión, pero generalmente, hasta bueno, por abogados están dirigidos a estos lugares a veces. Entonces, yo Ah, digo, que no está mal, ya, no no, está pues, mal, pero ¿qué tendría que saber un abogado o un claro, administrador o un contador
de lo que requiere una persona mayor, ¿no? Entonces, la parte administrativa, de acuerdo, que la manejen ellos, pero que exista la parte gerontológica, que es importante. necesariamente. Porque otra de las cosas importantes que debe de haber en estos centros, por ejemplo, son las evaluaciones. Ujú. ¿Cómo poder integrar a una persona mayor en todas sus áreas si no sabemos cómo está en cada una de sus áreas, con qué cuenta, qué le falta o qué tiene, ¿no? ¿Cuáles son sus herramientas para poder trabajar? Entonces, es indispensable hacer evaluaciones gerontológicas, pero si ni siquiera tienen conocimiento de ello, cómo empezar a trabajarlo? Entonces, esto también es algo bien importante. Ojalá en todos esos centros hubiera un gerontólogo. Claro, Lamentablemente no es así, pero debería ser así. pero hay que trabajar sobre ello. Es un tema que justo por eso lo estamos tratando hoy para que los gerontólogos hagamos algo al respecto. Eso es, Bien, Luigi, bien, esta bien, parte. justamente he aprovechado para tomar nota de varias cosas interesantes. Con respecto a los centros de adulto mayor, de personas mayores en general, hay variados, hay diversos, ¿no? Hay que son los que son del Estado, hay privados y todo lo demás. Ahora el enfoque y la visión con el cual digamos, se hayan desarrollado, ya es otra cosa, ¿no? La forma en que se administra, todo eso va a tener mucho efecto. En algunos casos, yo te voy a contar también un poco, yo he tenido la oportunidad de conocer varios de estos sitios, ¿no? Algunos que son distritales, o sea, los clubes o los centros distritales, que se llaman acá CIAM, Centro Integral de Adulto Mayor. Entonces, estos, los CIAM, que son administrados por el municipio, y los CAN, que vienen a ser centros de adulto mayor, que lo hace la instancia que se llama de salud, que es una dependencia del Ministerio de Economía, que se llama, es el seguro, lo que le llaman el seguro social, ¿no? El seguro social de salud. Entonces, ellos tienen sus CAN y los otros sus CIAM. Ahora, algunas veces yo he preguntado sobre el caso de algunas personas que tienen cierta discapacidad y quieren también estar en un club de adulto mayor. Y tengo entendido que en algunos de estos lugares no permiten personas que tengan discapacidad, ¿correcto? Ya de eso Así es, sí. vamos a ir poquito a poco desgranando la cosa. A ver. Entonces, Ujú. esto también vamos a ver, vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, después dice, hay una ley que los rige, obviamente, hay una disposición, una ley que rige, que todo el municipio debe contar con un CIAM. Sin embargo, muchísimos distritos no tienen. Y muchos lo tienen, pero no tienen la infraestructura adecuada, ¿no? Para lo que tienen que hacer. Ahora, dime, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un centro de día? ¿Es lo mismo? O sea, estos centros de día le llaman, porque hay distintos nombres acá. O sea, los centros de día son también para personas autovalentes, 100% o no. Sí, 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 sí. También, Sí, de entonces hecho, los viene que centros de día, equivaler lo mismo. Ahora así es. con el aspecto socioeconómico, obviamente hay distritos que son más pobres, otros que tienen mejor ingresos. Entonces, incluso en algunos distritos, probablemente algunas personas mayores no van a ir a estos clubes. ¿Por qué? Porque ya tienen dinero para pagar un club privado y darse sus lujos, ¿no? Eso es normal. Eh, pero, eh, pero también por ley, todos los distritos tienen que tener el CIAM, ¿no? El Centro de Atención Adulto Mayor. Ahora el tema también es hasta qué punto una persona realmente necesita esto o no. O sea, hay que ver también la cuestión en forma individual, ¿no? Porque definitivamente hay personas, por ejemplo, que tienen más de 60 años, que son profesionales y que están inmersos en sus proyectos, en sus cosas, y que no van a tener tiempo, ni siquiera le Claro, interesará y para nada, ¿no? ¿Te das cuenta, no? En el así es, CIAM. sí. Entonces también hay que pensarlo para que no se malinterprete la cosa tampoco de que uno tiene que
llevar a que las personas tengan que ir necesariamente a uno de estos cuando no es así. O sea, yo creo que la persona, por ejemplo, que no tiene una red de amistades que se apoyen y todo lo demás, claro, sería una solución, por ejemplo, sería una solución para esa persona, ¿no? Que puedan ir a asistir al centro de adultos mayores. Ahora, el otro aspecto también que es problemático, que a veces se ve, tú has dicho uno de ellos también, cuando has hablado de la parte administrativa y que la persona que lo dirige no es la persona competente, Adecuada. correcto. Pero hay algo más. Estos SEAN tienen su personal auxiliar, ¿no es cierto? Tienen ya. Este personal auxiliar, eh, en muchos casos, son personal del municipio, ¿no? Que han logrado entrar gracias a que era el equipo del alcalde que ganó en ese distrito, ¿no? Algo así. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre aquí? Probablemente estas personas no tengan la capacitación necesaria como para el trabajo que deben realizar. Y de hecho, yo he sido testigo de cómo se habla de una manera inadecuada, infantilización, y eso se puede ver Exactamente. todavía, dependiendo del lugar. En general, lamentablemente, hay que decir las cosas acá, hay discriminación social. Es Así decir, es. cuando las personas mayores son pobres, ¿no? Económicamente muy pobres, es donde más se infantiliza, donde más se les trata como les da la gana a las personas que están ahí. Y en estos distritos, generalmente también el nivel profesional de los que trabajan en estos centros no son de lo mejor. Entonces, por lo tanto, tampoco tienen un adecuado trato. La infantilización es un tema recurrente en este tipo de centros. Entonces, esto viene, prácticamente no está cumpliendo realmente con la razón de ser de estos centros, ¿no? Claro, no están cumpliendo al contrario, están haciendo las cosas mal. Así Entonces, es. y otra cosa que es muy, muy claro es que los que van a un centro son mujeres, la gran mayoría. Sí. Yo he podido ver que también los hombres, también he visto, ¿no? Grupos de personas mayores que se juntan, que son amigos y que no van a un CIAN. ¿Por qué? Porque tienen su grupo, se van a la farra, como se dice, y se van y en casa se toman sus traguitos y conversan y Ujú. cantan. Entonces, ellos no van a un centro, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque tienen su grupo de amigos, tienen su grupo de amigos con los que se ven, y entonces no ven ellos la necesidad, no ven la motivación de ir a un centro. Ahora, también hay que ver el nivel educacional de las personas mayores, porque los distritos varían mucho, ¿no es cierto? Ujú. Claro, incluso hay personas que ni siquiera saben leer, que sobre todo en las zonas más alejadas ¿no? Del más poblado, o sea, en las zonas agrícolas mayormente, o de repente de la selva. Entonces, ahí, acá en el Perú se han instalado unas que le llaman CEBA, Centros de Educación Básica Alternativa, en el cual se les trata de llegar, que por lo menos lleguen a un nivel primario, ¿no? Entonces lo importante es primero que aprendan a leer y escribir, ¿no? Ahora, entonces ahí también esta, esta desigualdad tan marcada, ¿no? Entre los grupos hace complicado también el trabajo que puedan hacer, por ejemplo, un promotor gerontológico, ¿no? Y por promotor gerontológico me refiero justamente a la persona que trabaja al frente ¿no? del tema. Entonces, esta persona va a tener dificultades para conciliar estos espacios que a veces hay, porque hay distritos en los cuales las diferencias socioeconómicas dentro del distrito son marcadas, es decir, hay gente muy pobre y gente que tiene dinero, ¿no? Y entonces ahí también hay otro problema que uno tiene que solucionar. O sea, hay una cuestión de circunstancias, pero bárbara, ¿no? Y entonces algunos prefieren los clubes privados, reunirse con los amigos, como yo estaba diciendo, ¿no? Y pero lo que sí está claro es que hay muchos distritos que no cumplen con las leyes, ¿no? Y por lo que en México también ocurre, ¿no?
así de es. que habrá muchos distritos que tampoco no están Así cumpliendo es. con... Ahora, con el tema de tú también has nombrado el tema de la difusión. Claro que sí. Ahora, la difusión, al menos acá desde el Estado peruano, en el tema de personas mayores, es nula casi, no hay casi difusión. Y la mejor difusión es la que se ve en las redes sociales prácticamente, Ujú, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la mejor difusión que puedo encontrar es la que están haciendo los mismos centros de adulto mayor, que ellos, gracias a sus administradores de ellos, han puesto una página, un fanpage, y ellos son los que prácticamente están visibilizando. Es, pero no hay una campaña ujú. sistemática desde No, el Estado que esté constantemente ahí. No hay no eso. existe. Y, al menos acá en Perú no. Pero sí veo, cuando entro a Facebook, veo lo de los centros adultos mayores que están bailando, que están haciendo actividades de artesanía, de todo. Eso sí, me encantó. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que de alguna manera el Estado no está cumpliendo con su rol, pero por suerte tenemos esta iniciativa de las redes sociales y sobre todo las personas que trabajan ahí, como tú, por ejemplo, tú, ¿quién no vas a querer, cómo no vas a querer que se vea, ¿no? El Ujú, trabajo, claro, que ujú. realiza. ¿Quién? Entonces tú Ya, misma vas a tomar fotos, vas a escribir así ahí, es. vas a Ujú. decir, pasó esto hoy día, algo así, ¿no? Entonces, el asunto es ahora, ¿hasta qué punto es necesario esto de los centros? Estamos viendo que sí es necesario por un motivo, porque necesitamos tener alternativas. Es decir, una persona mayor puede vivir muy bien con su familia, pueden tener un grato ambiente familiar, que se le trata bien, se van de paseo con los amigos y de repente nunca van a un club de adulto mayor. Pero, ojo, no estamos hablando de la gran mayoría, ni estamos hablando de Así es. todas las necesidades que hay. Entonces, de hecho, de todas maneras, es necesario que exista. O sea, su existencia es absolutamente necesaria. Tiene que ser sostenible también y tiene que Así es. haber un presupuesto también necesario, ¿no? Para que se puedan hacer actividades, porque imagínate si la municipalidad, no sé, creo que en este caso, cuando son los municipios, en el caso tuyo, ¿está con la municipalidad o cómo es? En el, Algunos son privados, sí, algunos pertenecen a lo que es el INAPAM, que es claro, un el área INAPAM. que baja de la Secretaría de Bienestar. Entonces Ujú, sí hay un presupuesto, por supuesto, que tienen para ello, ¿no? Y a claro, veces, en algunos casos, estos lugares de INAPAM eh, piden una pequeña colaboración, por ejemplo, en cuestión de materiales o a lo mejor cuando salen de paseo para ciertas cosas. Aquí en México, el INAPAM ha ayudado mucho a las personas mayores porque a través de ellos se hacen descuentos en muchos lados. Entonces, por ujú, ejemplo, si van a un paseo, a museos, generalmente no les cobran o les ah, cobran solo o una una, parte o mínima, proporcional. sí, claro, claro, lo Exactamente. mínimo. Entonces, el INAPAM la verdad es que es algo, es una institución que ayuda en ese sentido y tiene recursos, por supuesto, de la Secretaría de Bienestar que pertenece al gobierno. Pero, como bien dices, hay otros lugares que no pertenecen al gobierno Claro. que sí requieren de esos recursos. Entonces, pues bueno, a veces son cooperaciones, más bien es como le llaman cuotas de recuperación, Ujú, pero a veces sí son privados completamente, es decir, hay una claro. mensualidad o hay algo así para poder trabajar, porque efectivamente eso es algo muy, muy importante. El presupuesto que se requiere para mantener un lugar de esos es alto, ¿eh? Es alto. Ajá, Nosotros que trabajamos en un lugar que es privado, pero que no pagan los usuarios, ajá, o sea, lo paga la institución a la que pertenecemos. Y ajá, entonces el presupuesto es elevado para tener el material, para tener los alimentos, para tener a los maestros. Entonces el presupuesto es muy elevado. La verdad es que es una prestación que tienen estos usuarios de esta institución a la que pertenezco, pero es alto el presupuesto. Sí, sí es caro. ajá. Entonces, sí, o sea, digamos que es una necesidad. Digamos que Sí, definitivamente es una necesidad.
y que por ley tiene que ser valorado y logrado. Ahora el tema es, como yo te decía, la preparación, la formación de los que trabajan ahí, de los que están en contacto con las personas mayores. No estamos hablando de la persona que está tipeando, no, estamos hablando de las personas que están en contacto con las personas mayores. Y por lo tanto, ellos deberían tener una formación, no dice que necesariamente profesional, pero sí lo más básico, aprender lo más básico, o sea, tener un manual, ¿no? Así De es, cómo, sí. cómo se debe tratar, cómo actuar, Ujú. porque tampoco no todos van a ser profesionales, también va a haber técnicos de todo, pero tienen que tener, ¿no es cierto?, una forma de comportarse de una manera profesional. Y después, entonces en este caso, eh, podríamos decir que los centros de personas mayores sería un tema que es esencialmente gerontológico, es decir, que compete directamente a lo que es el ámbito gerontológico, ¿no? A su desarrollo como tal, porque no se podría concebir que exista un centro de personas mayores sin gerontólogos, o sea, sin personas que estén formadas profesionalmente, no se puede concebir, ¿no? Sí, Así es, Luigi, porque si no caeremos en lo que estás comentando, de claro. pronto en ese maltrato no visible que se Ujú, hace para con ellos o que se normaliza porque se cree que es lo mejor, en esa infantilización, en ese no saber qué darles o proporcionar, por ejemplo, te decía que las evaluaciones gerontológicas son muy importantes, porque aunque son personas autovalentes, aunque son ujú, personas que pueden todavía realizar muchas actividades, de pronto requieren más atención psicológica que física. Y ujú. entonces no les puedes dar todo el tiempo, por ejemplo, educación física, baile, en esta área, irte solo sobre esta área. También Ujú. tendrías que apoyarlos psicológicamente. Pero eso, ¿cómo lo sabemos? Pues mediante una evaluación. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando no tienen esta formación en un centro de atención. No sé, les dan las actividades que ellos creen Ujú. que les pueden servir, Que pero ellos no las que creen, ellos nada más. necesitan, ¿no? Pero claro, porque Entonces, es que no están formados, pues, no tienen, exactamente, claro, no exactamente. conocen realmente. O sea, Ujú. estos centros deberían ser, en cierta forma, los instrumentos mediante el cual se va a promover el envejecimiento activo, saludable, Exactamente, exactamente. básicamente, Y en mira, que, sí. y sobre eso que dices ahorita, hace rato comentabas algo muy importante. Decías, un agente profesional muchas Ujú, veces todavía sigue como eh, dentro de su área. Y ujú, sí es cierto, hay muchas personas mayores que siguen en su trabajo, si son ingenieros, si son sí, arquitectos, si son abogados, claro, siguen, ¿no? Apoyando, claro, apoyando al despacho familiar o apoyando todo eso. Pero claro, realmente si nos vamos a la definición del concepto de envejecimiento activo y saludable, claro. vamos a encontrar que debe de haber un equilibrio entre Ujú, lo que es la parte profesional y la parte de recreación. Y ajá, entonces vemos que en estas personas profesionales está más cargado la balanza hacia el lado de la parte profesional sin encontrar o sin buscar esta parte recreativa. ujú, Se dice también que tenemos que tener estas actividades de ocio, de disfrute, también, y ellos claro. muchas veces no las tienen. Y entonces al menos yo no considero un envejecimiento activo y saludable uno que esté enfocado solamente al trabajo, porque entonces Ajá, falta la parte tiene recreativa que haber y la falta parte, la claro, parte social. así Tiene que haber es. un equilibrio. Y entonces decías algo, nosotros ahí donde trabajamos, siempre les Ujú, decimos, aunque sea un día venga, o sea, sabemos que tiene cosas que hacer en casa, con la familia, actividades propias, ¿no? claro, Pero aunque sea un día, con un día que venga es suficiente, cuando menos para que se distraiga, para que haga otra actividad, para que aprenda otras cosas, porque eso también es muy importante, Luigi. Tenemos que desarrollar todavía, seguir desarrollando sus áreas cognitivas. O ujú, sea, la persona adulta mayor no sabe todo,
O Ujú. sea, ese es un mito, un estereotipo, que ya las personas adultas mayores ya aprendieron todo de la vida. No es cierto. No, Hay nunca, nunca, personas, nunca terminamos de aprender. exactamente, y hay Ujú. personas que descubren a los 70, a los 80, que dibujan muy bonito, o que pintan muy bonito, Ajá, o que ajá. bailan muy bien, o sea, descubren todavía cosas que no sabían que podían hacer. Entonces eso también es bien importante. Seguir desarrollando la parte cognitiva, la parte del aprendizaje, pero sobre todo en esta forma recreativa y social, ¿no? Con esta convivencia. No Claro, importa que seas porque, el mejor abogado de tu claro, lugar, ¿no? De tu zona, te hace falta la otra parte, ¿no? claro, aparte que hay un tema de salud integral, ¿no es cierto? Cuando hablamos de salud así es. integral, Ujú. requiere también la sociabilidad, por ejemplo, ¿no? Por El supuesto. ser una persona, interactuar con las personas, ¿no? Ujú. Eso, y eso tiene mucho que ver, bueno, de hecho, hay algunas, obviamente, nunca hay que, como se dice, menospreciar a nadie, pero sí hay casos, por ejemplo, de personas mayores que por haber tenido malas experiencias, por diversos motivos, se encuentran con un carácter así agrio, ¿no? Así es, sí. Ujú. Y un poco insociable y renuentes. No, ¿qué voy a estar yendo yo a ese sitio? Y hasta dice, de viejos todavía dice, yo no quiero ir a un club. Entonces, todas estas expresiones claro, claro, también es una especie de edadismo propio, o sea, autoedadismo se puede decir, ¿no? Así es, sí. Claro, porque ellos mismos no tienen una buena imagen de su propia vejez, ¿no es cierto? Claro, y ese Exactamente. es el problema. Si tú Ujú. tienes una mala imagen de tu propia vejez, y con eso es algo totalmente negativo que va a tener un impacto sobre el envejecimiento que va a continuar. O sea, imagínate con con ese pensamiento, por eso yo digo que también el caso de las señoras que son viudas, por ejemplo, ¿no? Viudas que han vivido pues años de su vida y fallece el esposo, ahí también hay todo un drama, ¿no? Porque es Claro. complicado, porque has vivido casi toda la vida con una persona y de repente se trunca todo de golpe y todas estas cosas requieren una atención importante. Ahora, tomando en cuenta que estas situaciones se dan interiormente dentro de las familias, es complicado, por ejemplo, si la familia no apoya también. No te das cuenta porque Sí. si la familia no apoya, estas personas probablemente se van a quedar ahí aislados y no van a acudir, por ejemplo, a un centro de personas mayores. Ni Sí, siquiera van a socializar exactamente. lo suficiente, ¿no? Eso, Luigi, sobre todo eso, porque mira, es muy interesante poder convivir intergeneracionalmente, ¿no? O sea, en la Ajá, familia es como convives, y eso es sí, muy interesante, pero también requieres convivir con gente de tu edad, ¿no? Con tu mismo grupo también. etario, compartir las cosas que vives o que viviste Ujú, en una misma tesitura. Yo te puedo decir que, por ejemplo, de repente oyes platicar a los usuarios de donde yo trabajo, ¿no? ujú. De la época, por ejemplo, del rock and roll, ¿no? Y de la ropa que Claro. usaban. Y entonces se ponen a recordar y se arman unas pláticas muy interesantes porque uno aprende, pero eso es lo que les hace falta. Cuando convives con la familia, no puedes platicar de la misma forma. O sea, Ajá. puedes compartir, pero no platicas de la misma forma. Y eso es muy importante. El grupo en el que estés tenga eh, afinidad en Ujú, muchas cosas para poder compartir y seguir aprendiendo. Digo, y lo vemos desde los niños. Los niños por eso van al kinder, ujú. porque van a aprender con los niños de su edad, con los niños de su misma generación. Entonces, ¿por qué aislar a las personas mayores? O sea, diciendo, bueno, pues es que aquí en la casa no les falta nada, tienen de todo, Ujú. están acompañados, sí, pero ¿y su grupo? ¿No? ¿Y sus pares? ¿Dónde están? Entonces es muy importante que también convivan
con personas de su mismo grupo etario, ¿no? Entonces, sí, claro. esto es algo muy, muy interesante que de pronto perdemos de vista, que de pronto Ujú. creemos que porque la persona está bien cuidada, porque tiene de todo en su casa, porque está bien atendida, porque no está sola, está bien. No No, necesariamente, no le hace necesariamente. falta una parte. Claro Ujú, que sí. Ahora, con respecto a las personas, o sea, ahora la diversidad es algo increíble, pues en esta etapa que se determina a partir de los 60 años, pero que es tan increíblemente diversa que es muy difícil poder encontrar un perfil. No, no hay perfiles ahí, o sea, simplemente es todo es distinto. Entonces, yo decía que, por ejemplo, he notado que muchas veces el edadismo, curiosamente, parece crecer en muchas personas que pasan los 50 años. Y, o sea, el autoedadismo se puede llamar, ¿no? Es decir, cuando tú quieres hablar de temas relacionados con el porvenir, es decir, por el ujú, que sí, sí. no quieren escuchar hablar de eso, eluden el tema por completo. Y eso yo me he dado cuenta que se da justamente en la cuestión anterior, justamente lo que le llamamos coloquialmente los cincuentones, ¿no? O sea, ya, Ajá, listo. ajá. Entonces, esas personas, curiosamente, son los que más rechazan hablar de esos temas. Yo he tenido Así es. oportunidad de querer plantear, pues si tenemos 50 y tantos años, ya, entonces ya hay que pensar, no, hay que pensar, no quieren ni siquiera escuchar hablar Fíjate, del tema. sí, sí, fíjate que eso es bien cierto. Sí, Y te voy a contar desde mi experiencia que he escuchado. sí, sí, En la institución para la que trabajo, justamente eh, cuando se jubilan, hay personas que se prejubilan, le llaman prejubilar. Es claro, decir, que ya cumplen con el tiempo de trabajo, pero están jóvenes porque empezaron a claro, trabajar muy jóvenes. Y entonces hablamos como de 55 en adelante, claro, ¿no? ajá, claro, Entonces tú les ofreces el servicio, oye, pues ahora que te vas a jubilar o a prejubilar, pues está la casa de día, porque así se llama, ¿no? O sea, está ya. la casa de día. Puedes asistir a hacer aquí. Yo, o sea, ¿cómo crees si no estoy viejito? Esa es la respuesta. Ese es el Y edadismo, ahí entonces, está, claro, exactamente. Y claro. entonces tú les dices, oye, pero no es porque estés viejito, es porque hay una serie de actividades que te van a ayudar incluso a adaptarte a tu nueva etapa. O sea, con las actividades que nosotros tenemos, tú vas a poder adaptarte mejor a tu nueva etapa. Ujú. Pero ellos inmediatamente se van Sí, a esta parte de casa de día, personas mayores, ¿no? claro, Y claro, eso. entonces yo me imagino que se ven tejiendo, se ven sentaditos en un sillón, arropados. No, no, no entiendo Sí, cuál es su pensamiento, pero claro. te contestan de esa manera. Pero yo sí, yo por ejemplo, sí veo ejemplos, yo sí he visto ejemplos de personas mayores, Ujú, pero bárbaros, ¿ah? Por ejemplo, uno que sí. era un médico, ¿ya? El médico se jubiló y entonces entró al centro de adultos mayores y se volvió Ujú, escultor. sí. O sea, y yo le tuve la oportunidad de entrevistarme con él un poquito, y él me dijo, realmente yo siempre he querido ser artista, yo siempre he querido ser, pero mi profesión médica no me permitía. Entonces, ahora que me he retirado, entonces Así es, ahora sí. comienza a hacer obras de arte, de escultura. Él me dejó pero Así es, impresionadísimo sí. favorablemente de cómo esta persona se reinventa, ¿no? Se reinventa, o sea, ya es otro ahora, ya no es Exactamente. el médico, ahora es el artista. Eso me pareció Claro. fabuloso, esa actitud, ¿no? Sí, Positiva. Sí, así es. Y lo que dijiste hace rato, Luigi, sí, fíjate que a esas señoras, pero también los señores, ¿eh? sí. Nosotros hemos tenido casos de personas que recién enviudan Ujú, y entonces se encuentran así como que no saben qué hacer, no saben para dónde ir, qué va a pasar con sus vidas. ujú, Y afortunadamente se les puede ofrecer este servicio porque sus hijos trabajan en la institución. ujú. Entonces los llevan con nosotros y son personas que incluso te dicen,
qué bueno que vine aquí, porque yo antes de mi esposo o mi esposa, yo no sabía más que hacer ciertas cosas y ahora he descubierto que puedo cantar, que puedo bailar, que puedo pintar, que puedo, o sea, no se conocían a ellos mismos que podían hacer ciertas cosas. Y entonces eso les cambia la vida completamente. Ya se ubican perfectamente en sus nuevas condiciones, de viudez, desde luego, Ujú. pero también de otras actividades, de no nada más estar en su casa o en su trabajo, sino haciendo otras cosas. Y eso es bien importante, muy, muy importante. Entonces, los centros de personas mayores, digamos, es un trabajo netamente gerontológico, eso está claro, y debería, pues, tener el perfil profesional, la persona que trabajan ahí, para que no cometan, pues, esos tremendos errores que uno no Claro, ve. Porque no solamente, también hasta las parroquias a veces también tienen su club de mayores y otras así instituciones es, sí. también hasta grupos de Ujú, jubilados de una determinada rama del ejército o de cualquiera también tienen su club de jubilados, ujú, ¿no? ujú. Su club de jubilados y Así es, sí. pensionistas que le llaman. Entonces, hay Ujú, ujú. diversas formas en que las personas se asocian, pero que esas asociaciones son favorables, son positivas. Y también hay, para finalizar, diría sobre ese tema, yo diría también las asociaciones que se hacen con digamos, que ya son dirigidas por las mismas las personas mayores, ¿no? Que más que nada lo que quieren es centrarse en sus temas de derechos, ¿no? De mejoras, ¿no? En las políticas públicas y los Sí, derechos, ujú. y que también comparten, lógicamente, algunas actividades recreativas, pero que, o sea, hay una variedad grande en el tema de Grande, asociarse sí. dentro, pero lo importante es que también en los CIAN o en los CAN o en los centros de adulto mayor se respete también lo que la persona mayor desea, ¿no? O sea, tampoco no imponerles a ellos como si fueran unos chiquillos, como si estuvieran en el colegio y viene la profesora a decir No. lo que tienen que hacer. No, al contrario, ¿no? Más bien hay que recoger sus inquietudes de No, ellos tenemos, porque los claro, distritos son y tenemos diferentes. que estar apegados a la Claro, ley. Ujú. además los distritos son diferentes. Por ejemplo, México con Perú tienen una similitud. Tenemos tres regiones bien marcadas, costa, sierra y selva, y son diversas etnias que hay. Así es. Y en cada una de ellas tienen intereses distintos. Entonces, por lo tanto, el que trabaja con personas mayores de la selva o de la sierra o de la costa, probablemente ellos le van a gustar algunos bailes y cosas que al otro más le interesa, al otro no le interesan tanto. Claro, Uno es más cosmopolita y el claro. otro sí es más Ujú. pegado a hay de todo, es grande la diferencia que hay, pero qué trabajo tan importante. Pero lo importante para Así es. decir esto es que tienen que hacerlo de acuerdo a una cuestión meramente profesional, ¿no? Que debería ser siempre Así es. supervisado por un profesional de gerontología para que las cosas se puedan Así es. llevar a cabo. Ya quedan pocos minutos, así que vamos simplemente primeramente agradecer a nuestra subdirectora académica, ¿no? Judith Ávila Salas, que ha estado con nosotros Gracias, hoy Luis. día. Y también, bueno, tenemos actividades numerosas también que tenemos que realizar, pero la más cercana la vamos a ver, mejor voy a ver la agenda, porque acá hay unas actividades que ya se han programadas muy cerca en estos días nada más. A ver, ahora que se abra también Ya, muy bien. Sí, el miércoles 8 de mayo tenemos la participación del doctor Gerardo Miguel Sánchez, que también es psicoterapeuta. Y el tema es un caso psicosomático de una persona mayor. Bueno, él va a presentar el caso Ujú. este miércoles 8 de mayo. Esto va a estar muy interesante. Y también, lógicamente, como siempre, los martes y los sábados tenemos programa. Y el día 15 de mayo, el evento anual de actividad física, que tiene a tres profesionales de Argentina, la magíster Silvia Melanzano, la doctora Gladys Renzi, la licenciada María Fernanda Bengochea y también un profesional del Ecuador,
el licenciado Diego Yepes. Ellos van a realizar todo, van a desarrollar ampliamente todos los aspectos de lo que significa la actividad física orientada gerontológicamente. Y este es el gran tema. Así que también, ya saben, este año tenemos congreso, tenemos en el tercer aniversario de la Unidad Vanguardia Gerontológica, viene con el congreso, un congreso en el cual van a haber muy destacados profesionales de diversos países, incluidos España, Argentina, Chile, Perú, varios países de Latinoamérica que van a estar presentes ahí. Y también, bueno, y también ya muy pronto nuestra unidad Vanguardia Gerontológica va a presentar su sustentación de conclusiones. Y el próximo tema que vamos a tener nosotros tiene que ver con la interculturalidad. Este tema también es interesantísimo, Muy Frida. interesante. Y sí, justo porque se deriva un poquito también de lo que estábamos hablando Así un es. poquito al final, la interculturalidad y en las personas mayores. Muy bien, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.